Bien, entonces estamos recordando un poco en el estudio del libro de Crónicas cómo era el templo de Jerusalén y antes todavía de eso, cómo era el tabernáculo de Moisés, al menos antes hablando de la Biblia, porque esto está en la Torá, en los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Entonces, ustedes ya pueden mirar aquí algunas imágenes. Estoy con un poco como lento el internet. Dios en el libro de Levítico de Levítico, pues les puso justamente las dimensiones adecuadas para el templo, digamos el tabernáculo en este caso primero, y luego para el templo. Aquí tienen, este es como el cerramiento, y aquí está el lugar donde se hacen los sacrificios de los animales. Aquí tenemos aquí el sitio de las abluciones de los sacerdotes. A esta parte podían entrar también algunos fieles porque tenían que justamente llevar las vacas o las ovejas para el sacrificio. Pero aquí, en esta parte de acá, en esta tienda, ya aquí era el lugar sagrado. Entonces, la primera parte del lugar sagrado, hasta acá, 3/4 del lugar sagrado, es el lugar santo, donde podían estar los sacerdotes, pero en el lugar, en la última parte del lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año en la fiesta de Yom Kippur, para ofrecer justamente el día de la expiación, el perdón, la fiesta del perdón, pedir al Señor que expíe los pecados de todo el mundo. Y justamente aquí, en esta parte de acá, en el lugar santísimo, recordarán que en la época de Moisés había una nube. Se dice que cuando Dios estaba allí, la nube se posaba, y luego, cuando la nube se elevaba, todos los levitas, que eran los encargados de, pues, el templo, el tabernáculo, tenían que desarmar el tabernáculo, y toda la gente de Israel, que según la Biblia eran muchas personas, pues iban detrás de los levitas hasta ir detrás de la nube también, hasta donde se volvía a posar la nube. Allí se volvían a acampar. Primero se hacía el tabernáculo y luego acampaban en torno a él todo el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, miren ustedes aquí, por ejemplo, aquí tenemos, no sé si se puede ver esta humareda, está haciéndose el sacrificio, y pues un holocausto, se está quemando todo el animal. Normalmente el animal no se lo quemaba, lo que se hacía era cortarle, digamos, el cuello, y parte de ese animal era de la persona que ofreció el sacrificio y otra parte era del sacerdote, porque ustedes deben recordar que los levitas no tenían tierra, entonces eran alimentados por las 11 tribus a través de los diezmos, y una parte de las ofrendas eran los animales para que ellos puedan comer. Aquí tienen ustedes en esta parte de acá de la tienda lo que les acabo de decir. Miren como velo, como cortina. Recordarán que cuando Jesús muere, se dice que se rompe la cortina, se rasga la cortina del templo, porque el lugar santísimo, digamos, queda descubierto ya para que todo el mundo pueda ingresar gracias a los méritos de Cristo. Y aquí abajo, no sé si lo pueden ver, pero es una cosita pequeñita, está el arca de la alianza. Entonces, a este sitio solo podía entrar el sacerdote una vez al año en la fiesta del perdón, el Yom Kippur, la fiesta de la expiación. Pero aquí adentro, en esta parte de acá, que es el lugar santo, habían 4 elementos, ¿no? El menorá, o el candelabro de 7 brazos, los panes de la proposición, estaba también con la mesa, el sitio de las abluciones. Vamos a ver, no sé si tenemos algún otro por aquí. Estamos recordando, entonces, el tabernáculo de Moisés, que a la larga, copia de ese tabernáculo será el templo de Salomón. Aquí está, miren ustedes, el lugar de los sacrificios. Y aquí tenemos una vaquita que va a ser sacrificada. Este del sitio de las abluciones se le llama el mar en la Biblia, donde los sacerdotes tenían que
lavarse para poder entrar acá al lugar santo. Muy bien, aquí tenemos otro, miren ustedes, algo parecido. Están los sacerdotes, el lugar de ablución es Omar, aquí está el lugar de los sacrificios, y aquí está el tabernáculo propiamente dicho, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra, miren ustedes cómo les dije, aquí está la famosa nube en el lugar santísimo, y el pueblo de Israel estaba alrededor del tabernáculo. Por eso es una religión totalmente teocéntrica. Es decir, Dios está en el centro de toda la vida. Y incluso las carpas, según dice Levítico, tienen que estar inclinadas hacia el lugar santísimo, la puerta de entrada, para que como que se respete, ¿no? El sitio donde está el lugar santísimo. Bueno, se dice que Moisés estuvo aquí 40 años en el desierto y que se transportaron muchas veces cuando en la nube se elevaba, pues ellos iban en búsqueda de otro sitio porque era una señal de Dios que debían cambiar de lugar. Aquí tienen un corte de el arca. Aquí están, miren ustedes lo que les había dicho, es del menorá, candelabro de 7 brazos que representa un árbol, ¿no? Es la luz, 7 luces, las 7 luces de Dios. Y tienen en la mesa de la proposición con los 12 panes ácimos que representan las 12 tribus de Israel. Y aquí tienen el lugar de los inciensos. Aquí los sacerdotes pues quemaban los inciensos. Esta costumbre similar ahora la tenemos nosotros en las iglesias con los palos santos y los inciensos. Aquí tienen ustedes el velo y acá adentro están los dos querubines cuidando el arca de la alianza. Muy bien, entonces sabemos que esto era similar a esto, era el templo de Salomón. Vamos a poner aquí templo de Salomón, que fue incinerado, perdón. Es el templo de Salomón, cuando los israelitas dejaron ya el desierto y a través de Josué pudieron penetrar a la tierra prometida. Recordarán que luego de Josué hubo jueces, hubo Débora, estuvo Otiniel, estuvo Sansón, Gedeón. El último de los jueces, Samuel, que unge al primer rey de Israel llamado Saúl. Luego vendrá David y luego Salomón. En tiempo de Salomón, justamente él construye el templo, ¿no? El templo de Salomón, que no sabemos exactamente cómo es, pero debe haber sido muy parecido al tabernáculo que acabamos de ver de Moisés. Porque si ven este templo acá maravilloso, el templo de Jerusalén, este que está acá es el segundo templo. Este es el templo hecho por Herodes el Grande, o al menos es lo que uno puede pensar de lo que fue el templo de Herodes, porque ya no existe. Un templo mucho más grande, mucho más hermoso, una de las maravillas del mundo. Pero el templo de Salomón era bastante más humilde, probablemente pudo haber sido algo así, ¿verdad? Pudo haber sido algo así. Entonces, pero en dimensiones muy parecidas al tabernáculo de Moisés. Aquí está el lugar santo y entiendo que está por acá estaría el lugar santísimo. Entonces, allí tienen ustedes, queridos hermanos, este templo fue destruido. Dicen, hay ruinas del templo de Salomón. Esto luego se demostró que no era así. Bueno, no puedo decir exactamente, pero ha habido muchos arqueólogos que han dicho que es el templo de Salomón y luego se ha investigado con el carbono 14 y se ha visto que no era así, ¿no? De hecho, de Salomón, actualmente, al menos que yo conozca, no hay ninguna evidencia de su existencia, ¿no? Evidentemente, tampoco podemos decir que no existió, pero no hay evidencia arqueológica, a eso me refiero. Aquí tenemos otra posible representación del templo de Herodes. Y bueno, aquí tienen, miren, el templo de Salomón. Este es más o menos el que les había mostrado hace un momento, ¿no?
Viene del primer templo, el templo de Salomón, que fue destruido, como digo, por los babilonios en el año 587 antes de Cristo. Y allí es donde cambia completamente el pueblo de Israel y de Judá, porque el destierro a Babilonia es lo que funda el judaísmo. Tenemos otra representación del templo de Salomón. Pues aquí está, este es el famoso mar, que es el sitio de las abluciones de los sacerdotes. Aquí tienen eh, el altar de los sacrificios. Están los sacerdotes sacrificando, están en este momento cuando hay humo, significa que están quemando al animalito, es un sacrificio llamado holocausto. Muy bien, miren ustedes acá esta cúpula de la roca que ustedes deben reconocerla, es la cúpula de la mezquita de El Aqsa en Jerusalén. Aquí, justamente aquí, estuvo el templo de Herodes el Grande, el templo de los judíos, pues como ustedes saben fue destruido luego por Tito, el general romano, en el año 70 después de Cristo. Y luego Jerusalén, pues estuvo invadida por muchos sitios, perdón, naciones, pero especialmente por los árabes. Y ellos fueron los que construyeron aquí mismo, porque es una religión monoteísta igual que la nuestra, la cúpula para adorar a Alá. Entonces, probablemente aquí abajo debe estar, a lo mejor, si es que hubiese posibilidad de cavar, ¿no? Los templos de Salomón o de Herodes el Grande, pero es imposible entrar acá por obvias razones. Entonces los arqueólogos no pueden hacer nada sobre ese tema. Muy bien, entonces esto hemos podido recordar sobre el templo de Salomón. Muy bien, luego, entonces, como estamos recordando, luego de Salomón viene el tema, digamos, de Esdras y Nehemías, ¿no? Esdras, el sacerdote Esdras, es el que la mayoría de teólogos, de los mejores teólogos del mundo en este momento, y de arqueólogos y historiadores, piensan que fue en ese tiempo en que se escribió el Pentateuco, en el tiempo del sacerdote Esdras, lo tenemos aquí. Entonces, esto fue más o menos por el año 400, 480, 450 antes de Cristo. Aquí es donde la mayoría piensa que escribe la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Y Esdras es el que refunda el judaísmo o lo funda realmente, porque aquí con la ley, ¿no? Con la ley se está fundando esta religión, se llama el judaísmo, y como les había comentado a ustedes, eh, los israelitas no eran monoteístas hasta antes de su destierro a Babilonia, ¿no? Eso ya arqueológicamente está comprobado. Ellos se vuelven monoteístas a través de la fundación de Esdras, aquí justamente cuando escribe la Torá. Entonces el monoteísmo no tiene más de 450 años. Muy bien. Y luego vendrá Nehemías. Esdras eh, vendrá con la Torá y fundará, digamos, el judaísmo, pero antes, un poquito antes, vino Nehemías y reconstruyó las murallas, como estamos viendo acá. Nehemías, el gran reconstructor de las murallas de Jerusalén, vimos todo ese libro. Y antes de Nehemías vendrá Zorobabel. Irán anotando Zorobabel, Zorobabel descendiente de David. Y Zorobabel será el que reconstruye el templo, ¿no? Zorobabel reconstruirá el templo de Salomón, que fue destruido por los babilonios. Zorobabel vino primero, luego vino Nehemías y finalmente vendrá Esdras y se fundará el judaísmo. Muy bien, y
vienen los famosos libros de las crónicas. Es el libro que estamos nosotros en este momento estudiando, ¿no? El libro de las crónicas. Vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada sobre el libro de las crónicas. Este libro, pueden leer ustedes acá, dice los libros de crónicas o libros de las crónicas, Divrei Hayamim. Yo les había comentado que cronos tiene que ver justamente con el tiempo, ¿no? Pues sabemos que crónica tiene que ver con tiempo. Dice, los asuntos de los días o acciones o hechos de los tiempos son una obra en prosa en hebreo que forma parte de las escrituras judías y cristianas y que comúnmente se les denomina primera y segunda de Crónicas. Esta parte es importante porque si no hubiese estado escrito en hebreo, seguramente no hubiera sido reconocido como inspirado. O sea, los judíos no reconocen ningún libro que no esté escrito en hebreo como inspirado. Tienen ellos 39 libros, igual exactamente que los hermanos evangélicos. Nosotros los católicos tenemos 46. ¿Y por qué creen ustedes que los 7 libros que ellos no reconocen, y nosotros sí, pues no los reconocen justamente? No los reconocen porque están en griego. Primera y segunda de Macabeos, el libro de Tobías, el libro de Tobías, como es eclesiástico, y estos libros están en griego, porque entonces de una no pueden entrar en el canon de los judíos, ¿no? Ellos solo reconocen libros escritos en hebreo. Muy bien, seguimos. Los dos libros, dice, formaban primitivamente uno solo, siendo el último libro de la Biblia hebrea, concluyendo la tercera sección de los Ketubim. ¿Se acuerdan? Que el Tanaj, que es la Biblia hebrea, aquí podemos leer, el Tanaj, también conocido como Mikra, es el conjunto de los 24 libros sagrados canónicos en el judaísmo. Bueno, se dice son 24 porque están allí en un solo libro todos los profetas, pero cuando desglosamos los profetas, llegamos a los 39 de los libros que les comenté, que tienen también nuestros hermanos evangélicos. Miren, la Tanakh o el Tanakh, la Biblia hebrea, se divide en 3 grandes partes. La Torá, aquí está T de Torá, que es la ley. Los Nebim, o profetas, la N de Nebim. Y los Ketubim, escritos. Bueno, la J representa la K, y se llama Tanakh, las iniciales de Torah, Nebim y Ketubim, que son, digamos, las 3 partes de la Biblia judía o Tanakh. Fue la Septuaginta, recuerden que la Biblia Septuaginta es la primera traducción al griego, ¿no? Miren ustedes la Biblia griega comúnmente llamada Septuaginta o Biblia de los 70, generalmente abreviada simplemente con número romano 70, es una antigua recopilación en griego, el griego koiné o koiné, ¿sí? De los libros hebreos y arameos del Tanakh o Biblia hebrea. Esta Biblia, la Septuaginta o de los 70, fue, digamos, traducida del hebreo al griego, más o menos por el año 200, 250 antes de Cristo, justamente para los judíos de Alejandría que ya no entendían hebreo. Y estos judíos tradujeron esta Biblia, y aquí es donde ocurren varias cosas, ¿no? Aquí se divide el libro de Esdras y Nehemías, que era uno solo, lo ponen en 2. El libro de Crónicas, que probablemente era uno solo, lo ponen en 2. Y algunas otras cosas adicionales. También estos libros se llamaban paralipómenos. Si ustedes tienen una Biblia antigua católica, o tal vez evangélica también, van a ver que no dicen crónicas, sino paralipómenos, cosas que han quedado a un lado, cosas omitidas. Esto no es del todo cierto, porque habíamos hablado de que a lo mejor ustedes van a decir, el libro de las crónicas es el mismo libro de los reyes, tiene también muchas cosas de Samuel. ¿Para qué vamos a leer crónicas si ya leímos reyes?
Yo les había comentado la semana pasada que pues no es tan así, porque el libro de los Reyes se escribe más o menos por el año 620 en época de Josías, y este libro se escribe en el año 350 antes de Cristo, 300 años después. ¿Y qué es lo que ocurre en estos 300 años? Ocurre todo, porque fue justamente el destierro a Babilonia. Y el destierro a Babilonia y esa crisis tan terrible que tuvieron ellos hace justamente que vengan con una mentalidad completamente nueva y escriban muchas cosas y haya cambios espectaculares en la religión antigua judía, si quieren, para dar como resultado el judaísmo. Y lo más importante de eso era que todo rota en torno de David. Por favor, irán anotando todo esto. O sea, el libro de las crónicas rota en torno de David. No así los libros de reyes. Muchas cosas de reyes hacen quedar muy mal a David y a Salomón. Crónicas justifica todo, tanto de David como de Salomón. Les había dicho la semana pasada que hay como 20 capítulos solo de David, imagínense, como 10, 12 capítulos solo de Salomón. O sea, todo es David, todo es Salomón y David es lo máximo. No hay rey mejor que él. Y justamente como que el judaísmo no entendió luego de esta expulsión a Babilonia que David es lo fundamental del judaísmo. ¿Por qué? Porque David es Jerusalén. Y eso es lo más importante que tiene. Esto lo recalca muchísimo el libro de las crónicas. Entonces puede contar un mismo evento, pero está, eh, digamos, con una línea apologética muy fuerte para defender a David y a todos los reyes de la casa de David. Muy bien, vamos entonces con esto ya, porque está muy hablado, a nuestro libro de las crónicas. Tengan la bondad. Vamos a empezar a leer el libro de las crónicas. Vamos a pasar muy rápidamente. eh, Vamos a pasar muy rápidamente algunos capítulos y luego pues nos vamos a aterrizar en el capítulo 10, que ya comienzan a hablarnos de David, o más bien ya de la historia de Israel y de Judá. A ver si puedo encontrar lo que quiero. Biblia Católica Latinoamericana, veamos si es de... Bien, estamos en Primera de Crónicas, ¿no? ¿Me confirma por favor alguien? ¿Si se escucha bien? Sí, sí, se escucha. Gracias. Seguimos entonces. Eh, Primera de Crónicas 1, queridos hermanos. Primera de Crónicas 1. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahaliel, Jered, Enoch, Matusalén, Lamech, Noé, Saem, Ham, Jafet, hijos de Jafet. Aquí empieza, digamos, como que la historia de la humanidad, ¿no? Está hablando de justamente el primer hombre, no habla de la mujer. Miren, no habla de Eva, tampoco habla de Caín y Abel, habla de su tercer hijo llamado Set, y luego habla de los descendientes, luego vino Enos, luego Kenan, Mahadiel, Enoch, famoso Enoch, que alguna vez estudiaremos sobre él, casi en la Biblia no lo nombra, en Génesis no, muy poco, su hijo Matusalén, que se dice que es el hombre más viejo del mundo, luego viene Lamec y luego vendrá Noé. Bueno, hay 10 generaciones entre Adán y Noé, y hay 10 generaciones entre Noé y Abraham. Entre Noé y Abraham también habrá 10 generaciones. Noé tendrá 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Esto lo dice el Génesis también.
Sem, y aquí viene semita, que son los hijos de Israel. Cam viene de Cam y Canaán, los cananeos, los malos de la película, y Jafet, que no es ni bueno ni malo, ¿no? Muy bien, de Sem viene todo el pueblo de Israel, como dije, y de Cam y su hijo Canaán vendrán los cananeos y todas las tribus enemigas de los semitas, aun cuando son hermanos. Si ustedes revisan Génesis 6 o 7, van a ver que hubo un evento aquí entre Sem y Cam. Cuando Noé se había pegado una buena borrachera, dice la Biblia, se había pegado mucho vino, estaba haciendo relajo allí. Viene Sem y Cam, primero Cam, y ve a su padre, que estaba, digamos, eh, en un mal estado, y inclusive se había desnudado, dice la Biblia, y se burla de Noé, se burla de su padre. Pero luego viene Sem y mira a su padre y lo cubre. Entonces dice la Biblia, Cam fue maldecido por Noé cuando se enteró de lo que había hecho, y de ahí vienen todos los cananeos malditos de Israel. Entonces, en cambio, Sem vendrá toda la línea de los benditos de Israel. Estamos pasando muy rápido porque esto ya lo vimos y además no tiene mucho asidero, hay tantos nombres aquí que vamos a tomar algunas cosas. Pueden ustedes investigar a Nimrod, es otro de los nombres importantes que viene de la línea de Cam, o sea, de los malos, supuestamente, pero Nimrod, aquí dice, fue el primer hombre poderoso de la tierra, es famoso Nimrod, así que les dejo ese nombre aquí de todos estos nombres que nos tienen, ¿no? Lo que hay que saber es que de Sem, me parece que es de Noé o de Sem, 10 generaciones y vendrá Abraham, o vendrá el padre de Abraham, y pues desde ahí empezará el libro, digamos, el Génesis 12, que es la historia del pueblo de Israel. Aquí ustedes pueden leer, esto no lo vamos a leer ahora, miren, aquí está Abraham, 10 generaciones después de Noé. Tuvo dos hijos, Isaac e Ismael, pero Isaac era el hijo de la promesa. Y aquí tenemos dos cosas también que pueden ustedes anotar, aunque ya han anotado seguramente nuestros hermanos que están con nosotros desde hace mucho tiempo. Isaac es el hijo de Abraham, que generará todo el pueblo judío. E Ismael será el hijo de Abraham, que generará todo el pueblo árabe. O sea, de Abraham nacen dos religiones monoteístas, las dos más grandes del mundo. Isaac, que será el padre, ¿no es cierto?, de todos los judíos o los israelitas, y Ismael, que será el padre de todo el pueblo árabe. Y todo el islamismo procede de Abraham y de Ismael. Ismael fue hijo um, de Abraham, y de una de sus esclavas llamada Agar. Tampoco la tenemos aquí. Y miren ustedes cómo este libro es un poco machista porque casi no habla de mujeres. No tenemos nada de mujeres aquí, solamente hombres. Bueno, ustedes pueden seguir leyendo los descendientes y pueden ir confrontando con los descendientes que nos da el libro de Génesis. No es lo mismo, hay muchos cambios, hay contradicciones. Pues en todo caso, acá nos da también los otros nombres de los hijos de Abraham. Abraham tuvo una, digamos, otra mujer que no era de matrimonio, Keturá, concubina, y les dio estos hijos, Simran, Yoxán, Medán, Madián, Hisbad y Suak. Madián es muy importante porque justamente recordarán que Moisés irá al desierto de Madián, y en el desierto de Madián se quedará 40 años, y allí es donde descubrirá a Yahvé en la zarza que no se contiene. Aquí está
De allí viene, parece que los descendientes de Madián se establecieron justamente allí en el desierto de Madián. Muy bien, entonces pueden ustedes, queridos hermanos, seguir leyendo. No vamos a detenernos mucho en esto porque hay muchos nombres. Vamos a capítulo 2. Siguen los nombres. Aquí está Israel, ¿no? Ustedes saben que Israel es el hijo de Jacob. A ver, un ratito, volvamos al primero, me pasé una parte. Eh, Quería yo ver dónde estaban los hijos de Isaac. Los hijos de Isaac, como ustedes recordarán, son Esaú y Jacob. Debe estar por aquí. Esaú y Jacob. Recuerden que Jacob es el segundo, Esaú es el primero, y Jacob le roba la primogenitura a Esaú con complicidad de su madre Rebeca. Bueno, no lo encontré, seguimos. Jacob es cambiado de nombre por Israel. Israel cuando tiene un encuentro con Dios. Israel puede ser traducido como aquel que pelea con Dios, Israel. Y de Israel nacen 12 hijos, y aquí están las 12 tribus de Israel, ¿no? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Estas son las 12 tribus de Israel, 12 tribus de Jacob, que cambia su nombre, que Dios le cambia el nombre por el de Israel. Entonces acá tienen los hijos de Judá, uno de ellos, justamente Judá, la única tribu que sobrevivió al final. Aquí tienen Onán y Selah. De Onán viene la palabra onanismo, y seguramente ustedes saben lo que significa, porque él practicaba eso para no tener hijos, Onán. Pero hubo una historia entre Judá y Tamar. Tamar era la nuera de Judá, pero ella no tuvo hijos y pues le genera una trampa a Judá para que se acueste con ella. Esto está en Génesis también. Y de Judá y Tamar hay dos hijos, Fares y Serach. Y Fares especialmente es bastante famoso. Bueno, seguimos recordando todo esto. Ustedes pueden leerlo despacio, por favor, háganlo. Y si tienen preguntas, la próxima semana pueden con mucho gusto hacerlas y vemos si podemos contestarlas, ¿no? Y si no hay que investigar. Aquí están, por eso se llama crónicas, están hablando de toda la descendencia de los hijos de Israel. Ya estamos en David. David, el primogénito de David, Amnón, de muy ingrata recordación porque le mató a su hermana. Ahí ustedes ven que en la Biblia hay cosas bastante, digamos, trágicas que a uno no le da ganas ni de hablar, a veces en el Antiguo Testamento. Pero Amnón quiso acostarse con su hermana y como no se dejó, la mató. Ella era hermana de padre de Amnón, pero era hermana de padre y madre de Absalón, de Absalón, hijo de Macá. O sea, su hermana era hermana de padre y madre de Absalón. Y como David no hizo nada, cuando se entera de que Amnón ha matado a su hermana, Absalón comienza a odiar a su padre. Y ese odio será tan grande que luego quiso matarlo, ¿no? Ya recordarán los que vimos el libro de Reyes, ustedes lo han estudiado. Absalón, pues, se rebela contra su padre y lo persigue para matarlo. Al final hay una guerra y el ejército de David terminará matando a Absalón. Son famosos Abnón, entonces es famoso Absalón, también es famoso Adonías. Adonías también es famoso. Muy bien. Entonces, aquí están hablando. Y Salomón obviamente fue el hijo que tuvo David con Betsabé. No el primero, porque el primero murió,
recordarán por el pecado, pero luego tuvo otros hijos con Betsabé y Salomón será el más importante, que a la larga será luego el rey de Israel. Seguimos con el recuerdo de algunos pasajes del libro de las Crónicas. Aquí está otra vez los hijos de Judá, Fares, que les decía que tiene alguna historia. Bien, pues no nos vamos a detener mucho. Aquí hay una historia de Jabez que podemos leerla un poquito. Es la única historia metida en medio de toda esta crónica. Vamos a leer desde el 9, dice, pero Jabez, estamos en Crónicas 4, ¿no? 4:9. Jabez fue más ilustre que sus hermanos y su madre le dio el nombre de Jabez, diciendo, di a luz con dolor. Jabez invocó al Dios de Israel, diciendo, si de verdad me bendices, se ensancharán mis términos, tu mano estará conmigo y alegrarás el mal, para que no padezca aflicción. Alejarás el mal, perdón, alejarás el mal, para que no padezca aflicción. Y le concedió Dios lo que pedí. Esto es toda la historia de Jabez, ¿no? Eh, es la única historia que está como un aerolito en medio de todos los nombres que seguimos viendo. Miren, siguen los nombres después de eso. Caleb, hermano de Judá, de Sucá, y siguen los nombres. Y alguna vez me preguntaron quién era Jabez, yo no sabía quién era Jabez. Tuve que estudiar. Esto es todo lo que sabemos de Jabez. Jabez, pues, invocó a Dios y le dijo, si de verdad me bendices, se ensancharán mis términos, tu mano estará conmigo y alejarás el mal para que no padezca aflicción. Y Dios le concedió todo lo que pedía Jabez. Este es un buen ejemplo de la oración, ¿no? Cuando uno ora, Dios normalmente, y hay con fe, dirá Jesús eso, si hay oración, que debe haber mucha fe allí, pues Dios te concederá lo que pide tu corazón. Bueno, esto es como un paréntesis, como digo, y siguen todos los nombres de muchas otras personas. Aquí ya se nombran a mujeres, más que nada para nombrar a las madres, no tanto por ellas mismas, sino porque son madres de estos hijos que eran importantes, ¿no? Bueno, no nos interesa mucho por ahora los nombres. Llegamos a Rubén, miren, el primogénito de Israel o de Jacob. Recuerden que Rubén había nacido primero, pero porque fue con la concubina de su padre, sus derechos de primogénito pasaron a los hijos de José, hijo de Israel. Y con todo, José no fue inscrito en las genealogías como el primogénito. Aquí quiero detenerme un ratito. Rubén perdió, digamos, su primogenitura por esta situación desagradable que había ocurrido. Y recuerden que en las tribus de Israel, Rubén no tiene las tribus de la izquierda, que supuestamente eran las mejores, sino las de la derecha. Vamos a irnos un ratito a el mapa de las tribus de Israel. Vamos a recordar un poco esto. Veamos esta, ¿qué tal está? No, no se ve. No se ve bien. Mm, Me permiten un momentito, vamos a ver si puedo lograr un mapa donde podamos ver mejor.
No. No sé si ustedes se acercan un poquito a... No me da chance. Ahí está. Miren ustedes, aquí están las tribus de Israel. Esta fue la división que hizo Josué. Cuando Josué, recuerden que Moisés no pudo lograr llegar a la tierra prometida y tomó Josué el mando. Y cuando Josué empezó cruzando el río Jordán, este de aquí, y la primera ciudad que tomó fue Jericó, que debe estar por acá. Aquí está Jericó. Y luego toma Jai y va tomando y va pues derrotando a varias tribus. Miren ustedes este el río Jordán que corre norte-sur, este es el lago de Galilea, sigue el río Jordán hasta el Mar Muerto, el que es otro, digamos, brazo de mar. Aquí es el sitio más profundo de la tierra, 370 metros bajo el nivel del mar. Este es el río Jordán norte-sur. Ok. Las tribus de Israel supuestamente tenían que ser las que quedan al occidente del Jordán. Pero miren que aquí hay tres tribus, están al oriente del Jordán. Y esto lo vimos con claridad cuando estudiamos justamente el Pentateuco eh, en la parte del libro de Números y de, sí, me parece que fue Números. Miren ustedes cómo acá nosotros tenemos las 12 tribus, pero decía que me iba a detener en esto porque José no está aquí. José no tiene tribu. Y no tiene tribu, ¿por qué? Porque José, y dice en el Génesis al final, se dio sus derechos a sus hijos. Él tuvo dos hijos, según la Biblia, eh, Efraín y Manasés. Estos son los hijos de José, entonces él no consta aquí. Y en vez de ellos, en vez de él entró Manasés, que tiene este territorio enorme, tanto a la derecha como a la izquierda, y Efraín, que está aquí. Estos dos son hijos de José, y los descendientes de ellos tuvieron estas dos tribus. Pregunta, ¿por qué si sale uno que es José y entran dos, que son Manasés y Efraín, seguimos teniendo 12 tribus? ¿Quién me responde? Si cuentan ustedes las tribus son 12. Si sale uno y entran dos, ¿por qué siguen siendo 12? ¿Quién me responde? Pues nos vamos a pasar aquí el tiempo que ustedes quieran hasta que alguien me responda. ¿No funcionan las matemáticas o qué? ¿Qué pasó? Si alguien quiere responder como es por texto, pueden escribir en el chat. Respóndame alguien, por favor, ¿por qué si entran dos, Manasés y Efraín, en vez de que José, que es uno, tenemos 12 tribus? Ramirito, sería porque los dos son hijos de José. No, pero contemos las tribus. Vamos a contar, Miguelito. Aser, una, Neftalí, dos, Zabulón, tres, Isaacar, cuatro,
Manasés 5, es una sola. Efraín 6. Aquí tenemos la tierra de Gad 7. Efraín ya contamos, ¿no? 8 Benjamín, 9 Uy, Rubén, 11 la tierra de Simeón. Entonces, esta nos falta. Esta, aquí no me dan nombre, no me acuerdo cuál, pero son 12 con esta. Ahí están los 12. Aquí filisteos, estos son los enemigos de la franja de Gaza. Ellos no cuentan, ¿no? Tenemos 12 tribus. Aquí tenemos 12 tribus. Y sin embargo, eran 12 hijos de Jacob. Y José sale y entran dos. Y sin embargo, seguimos teniendo dos. A ver, nuestros queridos hermanos que han tomado el curso de Biblia desde hace rato tienen que acordarse de algo que es muy importante. ¿Alguien se acuerda de algo que es muy importante? Yo lo dije hace 15 minutos. Mientras ustedes van pensando, miren aquí algunas ciudades. El río Jordán es este, aquí está la ciudad de Jericó, la ciudad de Gilgal. Aquí está Jerusalén, miren. Jerusalén dentro del territorio de Benjamín. Aquí está Betel, la ciudad de Silo, que era donde estaba el Arca de la Alianza. Tenemos aquí Beersheba. Acá en la tierra de Zabulón, en la tierra de Zabulón que está aquí, en esta morada, aquí está Nazaret. No está puesto, pero está. Bueno, nadie puede responderme, por favor. Vamos a dejarle pendiente para la próxima semana esta pregunta. ¿Por qué, si son 12 hijos de Jacob y José renuncia a sus derechos y entran dos hijos, Manasés y Efraín, siguen siendo 12 tribus? Esta es la pregunta que quiero, por favor, que ustedes la respondan, queridos hermanos, en esta semana. Si pueden, puede ser aquel que ya la tenga, la manda por el chat, la respuesta, para que todos nos enteremos. Bien, estas eran las tribus de Israel. Ya vamos a terminar, estamos sobre el tiempo. Eh, pues bueno, vamos a quedarnos ahí. Miren que ni siquiera logramos pasar los primeros 5 capítulos porque nos quedamos un poquito en esta parte de Rubén, que justo tenía la parte derecha como les había comentado. Pero bueno, ya nos dio el tiempo. No sé si alguien de ustedes tiene alguna